Buenas noches, mis hermanos y amigos. El Señor Jesucristo nos pone sobre aviso acerca de el último tiempo. Y Él nos dice que será como en los días de Noé. Y no hay tiempo que el que ya hemos vivido después de Noé que sea tan parecido a los días de Noé como estos tiempos. Estos tiempos, como en los días de Noé. Y mis hermanos, eso nos cae como una advertencia en todo lo que está ocurriendo. Algunos cristianos piensan que todo está bien porque están andando con el mundo. Están en el mundo y no ven toda la maldad, la vorágine que este mundo ha emprendido contra el evangelio en todas sus formas para menospreciar el evangelio. Las nuevas Biblias no son traducciones fieles de los idiomas originales. Las nuevas Biblias son interpretaciones de personas interesadas para imponer, entre comillas, una nueva palabra de Dios o una nueva corriente de pensamiento cristiano en las iglesias. Pero como nos dice Gálatas capítulo 1, no hay otro evangelio. Y cualquiera que tergiverse o dicte otro evangelio sea anatema, sea maldito. Hay maldición para ellos. Pero hermanos en la fe, como en los días de Noé. Dice Génesis capítulo 6. Leo el verso 5. Génesis 6, verso 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Pensaban en el mal. A veces se dice que hay tantas religiones que no puede haber tanta maldad. Pues las religiones son fuente de maldad. Fuente de maldad. Porque las religiones son de doctrinas torcidas que tuercen la palabra del Señor. La tuercen, la tergiversan y así la enseñan. Y como una enseñanza torcida trae creyentes torcidos, entre comillas, falsos creyentes, este mundo piensa que mientras crean en Dios todo está bien. Todo está bien. Y aquí nos dice Génesis capítulo 6, que esta gente andaba de continuo solamente pensando en el mal. Y esa es la corriente que hay en este mundo en este instante. Una corriente de solo pensar en el mal. Lo que dicen, lo que cantan, lo que promueven, solamente el mal. En los días de Noé, no es que Dios o la palabra Dios estaba aislada. Eran religiosos. Tenían Dios y dioses para todos los gustos, como restaurantes. En los días de Noé se hablaba de creer en Dios o en su Dios. Y esos son los tiempos actuales. El Señor Jesucristo nos dice, como los días de Noé. El mundo está pasando por eso. El mundo está próximo a ser destruido por el pecado y la maldad de los hombres. Sí. Pero hermanos, en la fe hay otros pensamientos, pero esto sí tiene que ver netamente con los creyentes, que pensamos en el mal. Pensamos en el mal. Y tenemos un pensamiento agresivo contra nosotros mismos. Andamos pensando en mal todo el tiempo. Se los voy a decir por qué. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3 de Juan.
Fíjense, Juan 3. Para nuestro Dios y Señor es que siendo Él nuestro Padre, siendo Él nuestro Dios, Él quiere nuestra completa confianza, nuestra completa entrega, nuestra completa rendición a su palabra. Y eso indica creerle en todo lo que Él dice, en todo lo que Él es y en todo lo que Él puede. Eso indica. Es una ofensa para el Señor que cuando estamos pasando por A, B o C situación, desconfiemos de Él. Desconfiemos que estamos pasando y que esto ocurre porque no estamos en manos de Dios. A veces pensamos que estamos en manos de Satanás y existe la incredulidad y todo. Y es clara la palabra, dice, todo aquel que duda no tiene nada, no tendrá nada. El cristiano, la cristiana que dudan, no tendrá nada de nada. Pueden pedir, pero la duda, porque el dudar de Dios es un pecado y no cualquier pecado. Hermanos, la duda es un mal pensamiento, es un pensamiento malo y así debemos verlo. No podemos nosotros, hermanos, menospreciar la gracia del Señor, ¿no? Hablaba con un hermano hace unas semanas y le decía, mira, hermano, ten cuidado, porque estaba hablando de que él merecía algo y que ahora ya no lo merecía. Sí, yo, hermano, dice, pastor, ya no merezco esto. Le digo, mira, mi hermano, podrás obedecer al Señor al 100% y nunca lo merecerás. Nosotros nunca merecemos algo. Nunca lo merecemos. Pero ni lo merecías antes, ni lo mereces ahora. Sí, pastor, es que yo le he fallado a Dios y ahora no lo merezco. Ahí está el detalle. Nadie lo merece. Aún, hermanos, cumpliendo nosotros a rajatabla con la obediencia a la palabra, no podemos llegar a los pies del Señor y decirle, Señor, yo lo merezco. Porque no lo merecemos. No merecemos. Pero yo no confío o no debemos confiar en nuestras obras para merecer algo, sino en la gracia y la misericordia de Dios. Porque delante del Señor, hermanos, aún siendo sus hijos, no merecemos. No lo merecemos. Por eso hay que pedir las cosas. Jesús dice, todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Pero cuando hay duda en todo lo que digo, cuando hay duda porque, Señor, mis obras no son buenas, así que no merezco. No lo merecemos. Pero más que en el merecimiento, nuestra petición, nuestro razonamiento debe ser en la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Porque si va un creyente creyendo que merece algo, no tiene nada. ¿Se acuerdan? Aquella del fariseo y el publicano. Dice que el fariseo estaba orando y diciéndole, Señor, gracias porque no soy como este pobre pecador. Yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo de acá. Señor, yo soy un buen cristiano. Y dice que el otro ni siquiera podía o quería alzar sus ojos, porque estaba consciente de que él no lo merecía. Pero hermanos, dice que aquel fue justificado y el otro no. Así que jamás, por más que estas canciones falsas del Señor, alabanzas cristianas, muchas hablan de que merecemos. No, hermanos. Todo lo que tenemos es de la gracia, la pura gracia del Señor. La pura gracia. David decía, todo lo que tenemos lo hemos recibido y recibido de tus manos, de tus manos. Oh, bendito Dios, ¿qué es lo que merecemos? Nada. Pero nos acercamos por su gracia, por su misericordia, a pedirle. Miren, aquí en Juan 3:18 dice así. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree.
El que no cree, hermanos, en la fe. Miren, llegamos a la hora de almorzar, ¿verdad? A la hora de cenar o a la hora de desayunar. Y nos es fácil dar gracias por lo que vemos. Sí, es fácil dar gracias por lo que vemos. Y como es fácil dar gracias por eso, estamos viendo. Pero hermanos, el Señor nos dice en su palabra que, ¿no?, hay que creer. Dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Orar por aquellos que aunque no vemos, creemos que el Señor nos lo va a dar y no hay duda en eso. Por lo tanto, al no dudar, no estamos ofendiendo al Señor. A mí me ofendería mucho que mi hijo no me crea. A usted también, estoy seguro, que su hijo o su hija no le crean, le debe ser bastante doloroso y molesto. Es que así es, mis hermanos. Imagínense nuestro Padre Celestial, que nos ha dado su palabra, y su palabra nos habla diariamente, y que nos dice que confiemos en Él. Que confiemos en Él. Una y otra vez el Señor Jesucristo nos dice, creed en mí, crean en mí. Una y otra vez lo enfatiza de esa manera. Pero no creerle a Dios es un mal pensamiento, es andar pensando mal. Sí, hermanos. Por eso, esos pensamientos, dice el Señor, purificad vuestros corazones, purificad vuestros pensamientos, límpiense de eso. La incredulidad es la manera más vedada de pecar contra nuestro Dios, porque la incredulidad ante los demás pasa desapercibido. Vamos a la iglesia, leemos la palabra, cantamos, alabamos, y ante los hermanos nos presentamos de todo bien, todo está bien, pero ante Dios no, ante el Señor no, porque el cristiano, siendo hijo o hija de Dios, que no le cree a Dios, no está andando bien, no está pensando bien. Nuestro Dios le duele, le ofende cuando dudamos, cuando no creemos. Sí, y nuestros ojos, cuando hablamos con el Señor, le pedimos algo, deben estar basados nuestros pensamientos en su gracia, en su misericordia, en su amor, en su bondad, no en mis buenas obras. No en mis buenas obras. No es que llego delante del Señor y digo, Señor, mira, no, di mi diezmo, le di esto a una familia pobre, le regalé esto acá. Señor, ahora soy digno de que me regales algo, digno de que me des lo que te estoy pidiendo. No podemos llegar así delante del Señor, porque nunca lo merecemos, ni lo mereceremos. Padre, te pido que me des esto. Yo creo que tú me lo vas a dar. Por su gracia, por su misericordia, no por mis merecimientos, sino por pura gracia. En ninguna parte de la Biblia, ¿no?, especialmente el Nuevo Testamento, se nos habla de que a cambio de que Dios me dé algo, yo haga algo. No, mis hermanos. Lo que quiere que hagamos el Señor es creerle. Creerle. Porque Él, el creyente que le cree a Dios, hermanos, está a un paso de que Dios le provea lo que está pidiendo. Pero el creyente que puede pasar horas orando, leyendo la Biblia, pero no le cree al Señor, lo está ofendiendo. Lo está ofendiendo. Nada más duro para nuestro Padre que siendo sus hijos no le creamos. Así que mi hermano, mi hermana, cuando usted está hablando con el Señor, cuando usted le está pidiendo algo al Señor, dígame, ¿le cree? ¿Le cree al Señor? ¿Le cree? ¿Está creyendo de que aquello que le está pidiendo el Padre se lo está dando, el Padre se lo va a dar? ¿O hay dudas? Si le ha ofendido a Dios, si ha pecado en algo, pídele perdón al Señor, reivindíquese con Él, vuelva a sus pies, vuelva a abrazar a su Señor y créale. Pero hermanos, malos pensamientos
o una mente agresiva, solo anda pensando en que Dios no le quiere dar. Solo andan pensando que todo lo que sucede a su alrededor es contra él, que Dios está contra él o que es Satanás el que maneja su situación. Y eso es totalmente contrario a la palabra. Por eso, mis hermanos, cuando ore, créale al Señor. Ore creyendo. Ore pidiendo y creyendo. Porque es la única manera de llegar al Señor. Al Señor pueden muchos tocarle, muchos pedirle, muchos lo tocaban, pero solo una mujer tuvo fe y solo esa le tocó y recibió sanidad. Por eso, mis hermanos y hermanas, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.